Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro. El Señor Jesús manifiesta su poder de muchas maneras. Y muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios pretende en nuestras vidas. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer. Y dejamos a Dios como última opción. Dejamos a Dios como última opción para tener un encuentro con Él o para resolver una situación anómala o adversa. Bien, en ese sentido, hay una historia, hay un pasaje bíblico de una mujer que padecía una terrible enfermedad. Esta mujer padecía de flujo. Y esta mujer que tenía esta enfermedad, ella quizás no había entendido o no había tenido la oportunidad de buscar en el Señor la sanidad y la respuesta a su problema. Pero miren, cuando esta mujer se entera que el Señor está en su región, cuando esta mujer se entera que el Señor está en su pueblo, cuando esta mujer se entera, entonces ella va a buscarlo. Ella va a buscarlo, ella hace un esfuerzo, ella se abre paso en medio de las situaciones. Había mucha gente, la Escritura dice que mucha gente empujaba, apretaba al Señor. La Escritura dice que mucha gente estaba ahí porque la fama del Señor era tal que cuando Él llegaba a un lugar, la gente se alborotaba, como uno dice. La gente quería estar ahí. La gente quería verle, la gente quería conocerle. La gente quería tener un encuentro con el Señor. Y el Señor nunca se negó a la gente, al contrario, al que venía a Él lo recibía. Al que venía a Él lo tenía en cuenta. Bien, esta mujer que tenía el problema del flujo de sangre, las Escrituras dicen que esta mujer había gastado todo lo que tenía y antes a ella le iba peor. Dice, una mujer que padecía, Lucas capítulo 8, verso 47. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo,
hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, esta es la historia, famosa historia de la mujer del flujo de sangre, la mujer del flujo de sangre, que ha tenido en la historia bíblica una connotación muy grande. Esta historia de la mujer del flujo de sangre es muy conocida, muy predicada. Esta historia es muy tenida en cuenta y de esto se hace referencia en muchas partes y en muchas situaciones. Aquí el tema de la mujer del flujo de sangre, aquí hay varias cosas para mirar. Nosotros podemos mirar aquí a una mujer enferma, cansada, quebrada, digamos, quebrada en el sentido de quebrada moralmente, quebrada financieramente, quebrada socialmente. Esta mujer estaba en una situación terrible porque era una enfermedad incurable. Dice que los médicos, ella había ido a muchos médicos y había gastado todo cuanto tenía. Dice que antes le iba peor. La mujer no levantaba, la mujer no encontraba la respuesta a su problema y a su necesidad. Y solamente en el Señor la mujer pudo encontrar esa respuesta que ella estaba buscando. Miren, aquí el título de este pasaje es ¿Quién me ha tocado? Así hemos titulado nosotros. Bueno, ya lo encontramos. Aquí el tema es ese. El tema es que el Señor entrega una respuesta inmediata, sin siquiera hablar con ella. Sin siquiera hablar con ella, porque el Señor no simplemente siente que algo pasó. Cuando Él pregunta quién me ha tocado, y los discípulos le dicen, pero ¿cómo tú preguntas quién te ha tocado? Si aquí hay mucha gente y todos te empujan, todos te aprietan. Entonces Él responde, Él dice, alguien me ha tocado porque el poder salió de mí. Yo sentí que algo ocurrió. El poder se manifestó. Se manifestó el poder de sanidad. Se manifestó el poder de una respuesta para alguien que estaba buscando algo en mí. La mujer estaba en una situación, repito, tal que nadie le podía ayudar. Nadie le podía ayudar. Solamente el Señor. Cuando el Señor entrega la respuesta y le dice, hija, tu fe te ha salvado, está hablando de alguien que se mueve en la necesidad y en la esperanza de encontrar en el Señor esa respuesta definitiva. Todos tocaban al Señor, todos lo empujaban, pero esta mujer lo tocó de una manera diferente. Lo tocó desde lo más profundo de su corazón. Lo tocó desde lo más profundo de su necesidad. Lo tocó desde lo más profundo de una esperanza, una última esperanza, como que ella dijo, solamente me queda este hombre del cual se habla, del cual se dice. Solamente me queda este hombre. Yo lo voy a tocar. La mujer dijo, si tan solo yo tocar el borde de su manto. Ella dijo, porque si tan solo con tocar el borde de su manto. La mujer desarrolló tanta fe en el Señor que vino a Él como que con temor, con miedo. Ella no se atrevía a hablarle al Señor. Estaba ahí, pero dijo, yo no le puedo hablar a este hombre, pero si yo toco el borde de su manto voy a ser sana. Y el Señor todo lo sabe.
A veces no le hablamos al Señor porque pensamos que el Señor nos va a rechazar. A veces no somos capaces de hablarle al Señor de frente, de una manera muy personal, porque pensamos que el Señor no nos va a querer. Pensamos que el Señor no va a responder. O pensamos que el Señor, por nuestra condición, nos va a rechazar. Pero el Señor dice en su palabra, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Por eso Él dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor está dispuesto a abrirse para que cuando tú llegues tengas un encuentro personal con Él. Pero el temor de esta mujer era temor lo que la mujer tenía, porque la Escritura dice que cuando el Señor preguntó, ella se vio descubierta, ella temblorosa, o sea, con miedo, temblando, con miedo, estaba asustada. Ella le confesó, pero también la Escritura dice, ¿por qué ella lo tocó? Ella le dijo al Señor, yo te toqué porque yo tengo este problema. Pero cuando yo toqué el borde, yo fui sanada. El Señor le dijo, hija, tranquila, tranquila. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. Es cuestión de fe. Es cuestión de creer. Es cuestión de entender que en el Señor tenemos respuestas. Cuando nosotros tocamos al Señor, no de una manera superficial. Cuando nosotros tocamos al Señor desde lo más profundo de nuestro ser, vamos a tener esa respuesta que el hombre no nos puede dar. Cuando el Señor pregunta quién me ha tocado, hay varias maneras de tocar al Señor. Uno puede tocar al Señor de una manera, digamos, superficial, con una oración simple, con una oración, digamos, no tan, digamos así, tan metido. Uno dice, uno cree tocar al Señor. Uno cree tocar al Señor con una oración simple ahí por encimita. Uno cree tocar al Señor con una alabanza que cante, con una adoración. Y bueno, Dios es misericordioso. Pero esta mujer tocó al Señor de una manera diferente. La manera como esta mujer tocó al Señor experimentó una respuesta sobrenatural. Porque a la mujer la movió fue la fe. A la mujer no la movió otra cosa sino su fe. Era como algo íntimo. De pronto la gente la veía ahí, porque para tocar el borde tenía que ir por debajito. Como que agachas, a tientas. Mientras la gente caminaba, ella como que caminaba así, en cuatro patitas, hasta que llegó donde el Señor estaba. Porque ella propuso eso en su corazón. Ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sano. Y ella tocó al Señor desde la fe de su corazón. Y el Señor está buscando que nosotros le toquemos de tal manera que su poder sobrenatural se manifieste. Al instante la fuente se secó. Al instante el problema se acabó. Al instante esta persona fue sanada. Al instante que esta persona fue curada. Al instante esta persona fue restaurada, fue rescatada. Al instante el Señor le devolvió la dignidad. El Señor le levantó la autoestima. Aquella mujer, de ser una mujer señalada por la enfermedad que tenía, de ser rechazada, despreciada, esta mujer pasó a ser una mujer reconocida, porque la gente, me imagino, diría, esa es la que tenía el problema, pero esa fue la que el Señor sanó. Esa fue la que Jesús sanó. Esa fue la que llegó allá donde Él estaba y lo tocó el borde y de las vestiduras. Y fue sanada. Un milagro. La gente la señalaba como la mujer en la cual el Señor hizo un milagro.
algo sobrenatural. Nosotros muchas veces nos quedamos en lo natural con el Señor. Muchas veces nos quedamos en lo natural con el Señor. Y nosotros debemos procurar ir de lo natural a lo sobrenatural. Nosotros tenemos que buscar ir de lo natural a lo sobrenatural. De esa oración fría, ahí como que medio tibia, a tener encuentros maravillosos con el Señor. A tener con el Señor esas manifestaciones en las cuales el Señor manifieste su gloria en nosotros. Es la manera como yo busco a Dios. ¿De qué manera estamos nosotros buscando a Dios? ¿De qué manera nosotros estamos procurando tocar a Dios? ¿De qué manera nosotros estamos procurando tener un encuentro con el Señor? Los gritos de Bartimeo detuvieron al Señor. Los gritos de Bartimeo hicieron que el Señor se detuviera. Los gritos de Bartimeo. El atrevimiento de los leprosos cuando se le cruzaron en el camino, Señor, el leproso que le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Y él le dijo, quiero. Hay gente con muchos problemas que entendieron que solamente gritando, atravesándose, buscando de una manera como esta gente lo buscó. Ellos nos están dando un ejemplo de cómo buscar al Señor. Hay gente que le da temor, le da, no sé qué le da decir que son cristianos. Se avergüenzan de decir que son cristianos. Pero el ciego Bartimeo gritó. El ciego Bartimeo gritó de tal manera que la gente le decía, cállate. Y entre más la gente le decía, cállate, él más gritaba. Él estaba gritando el nombre de alguien, el único que lo podía sanar. El único que lo podía salvar. El único que lo podía rescatar. El único que le podía dar una nueva oportunidad, una nueva forma de vida. Y Bartimeo entonces en su grito, Bartimeo en su forma de llamar la atención del Señor lo consiguió. Porque a Bartimeo no le importó lo que estaban alrededor de él. A él le importaba que el Señor lo recibiera. A él le importaba que el Señor lo atendiera y él gritaba y gritaba y gritaba y entre más gritaba hasta que el Señor le mandó a llamar. Y los que le decían que se callara le decían ahora, mira, te está llamando. Porque la gente es así. Este Bartimeo fue otro que entró en una historia de reconocimiento por lo que Jesús hizo. Y hay muchos ejemplos de cómo la gente en medio de su necesidad busca al Señor. Hay personas que por no perder amistades, por no perder reconocimiento, niegan al Señor. Para que no les digan que son hermanitos, que son evangélicos. Y dicen, sí, yo voy a la iglesia, pero yo no me he bautizado. Y cuando dicen yo no me he bautizado, están diciendo yo no me he convertido. Porque viene de parte de la gente, viene la murmuración. Viene la murmuración, viene ese comentario, el sarcasmo, la burla. Si una persona se va a burlar de ti por decir que tú eres cristiano, hay otras cosas por las cuales deberíamos sentir vergüenza. El Señor dice, el que me declarara entre los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Pero también el apóstol escribió, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La mujer del flujo no se avergonzó
de arrastrarse, de buscar de esa manera, como ella tocó el borde del manto del Señor. Ella tenía un propósito en su corazón. Este hombre es el que me puede sanar. Este hombre es el que me puede salvar. Este hombre es el que me puede rescatar. Y yo voy a... El centurión, ¿qué dijo? La gente tenía un respeto por el Señor tan tremendo que pensaban que tener un encuentro con el Señor era algo pues imposible. Porque el centurión dijo, no soy digno de que entres en mi casa. O sea, hay gente que piensa que no es digna de que el Señor le hable, de que el Señor le reciba y de que el Señor haga algo. Porque la condición del hombre muchas veces es tan terrible que el hombre dice, no, hombre, yo no soy capaz de... El hombre dirá, yo he sido tan malo, yo he sido tan perverso, yo he sido tan mala, tan perversa, yo no creo que el Señor, que es bueno, tan bueno, me reciba o haga algo por mí. Pero la palabra dice, Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Gente como el centurión piensa, yo no soy digno de que el Señor entre a mi casa. Gente como la mujer del flujo de sangre, que piensa que no es digna del Señor y por eso tiene miedo. Hay gente que dice, yo no soy capaz. Pero el Señor a esas personas es que el Señor está buscando para rescatar. Miren, hay mucha gente perdida por muchas situaciones. A veces uno ve a un alcohólico y uno mira al que está ahí alcoholizado, tirado, uno lo ve como que con desdén porque está en esa condición. Y uno no mira muchas veces una posibilidad de rescatar a alguien, sino que uno dice, ese lo tiene Satanás atrapado. Pero ¿quién le habla de que las garras de Satanás pueden abrirse, lo puede soltar a través de la persona de Jesucristo? Y uno ve al alcohólico, al drogadicto, a la prostituta, al homosexual y critica en vez de actuar. El Señor dice, mi palabra no regresará a mí vacía hasta que no haga lo que yo quiero. O sea, el Señor lanza una palabra con un propósito. El Señor dice, hasta que no haga lo que yo quiero que haga la palabra. Nosotros tenemos que hablarle a la gente en el nombre de Jesucristo, tocarles el corazón. Seguramente el alcohólico cuando te ve llegar te va a pedir 25 centavos, 50 centavos de dólar. Y ellos con un dólar van y compran su alcohol y se siguen emborrachando, pero si nosotros sembramos una palabra en ellos, esa palabra va a hacer efecto. Va a hacer efecto. Porque la palabra no regresa vacía hasta que no haga el efecto para el cual el Señor la envió. Hay gente que se pierde porque piensa que ya no tiene esperanza. Hay gente que se pierde y que se muere porque piensa que ya ahí terminó su vida, ya no hay nada que hacer. Pero el Señor nos enseña que sí se puede hacer. La mujer del flujo es la muestra de que sí se puede hacer algo. Ella había ido a muchas partes, había ido a muchos médicos y ninguno la había curado. Había ido por muchos lugares, había gastado todo lo que tenía. Y la palabra de Dios dice que antes le iba peor. A la mujer del flujo dice la palabra, antes le iba peor. No se curaba, no se sanaba. Nadie tenía una respuesta para ella. Le mandaba algunos paliativos y de pronto ahí como que medio el dolor se le calmaba, pero no se acababa el problema.
Y se gastó todo lo que tenía, ya quedó sin plata, quedó sin esperanza, quedó sin ilusiones. Y lo último que le quedó fue el Señor. Entonces la mujer dijo, si yo tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Mientras la mujer hablaba de sanidad, mira, esto es tremendo. Mientras ella pensaba en sanidad, el Señor le habló de salvación. El Señor no le dijo, tu fe te ha curado, el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Porque el tema es salvación. Bueno, la mujer del flujo después se moriría, ¿verdad? Porque no vivió para la eternidad. El único que vive para la eternidad es el Señor. Y Lázaro se volvió a morir, pero estas fueron manifestaciones del Señor para que la gente entendiera el propósito de Dios y el poder de Dios. Mientras nosotros estamos pensando en una cosa, el Señor está pensando en otra. Por eso Él dice en el libro de Isaías, porque mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. Como es de distante el cielo de la tierra, así son mis pensamientos de los tuyos. O sea, hay una distancia abismal. La mujer del flujo estaba pensando en sanidad. Ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y el Señor le dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Nosotros debemos tocar al Señor de tal manera que el toque alcance para salvar. Nosotros deberíamos tocar al Señor de tal manera que el toque alcance para sanidad y para salvación. Hay gente que va por lana y sale trasquilada, dice el dicho. Pero esta mujer fue por una cosa y vino con dos. Terminó sana y salva. Terminó sana y salva. Porque el propósito de Dios es ese. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Para a través del arrepentimiento el Señor otorgar el perdón. Eso es lo que Dios quiere, ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere manifestar. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere promover. Que la gente le busque, que el hombre le busque. No solamente para resolver el problema terrenal, sino para resolver el problema espiritual. Hay que tocar al Señor con esa fe, con esa confianza de que algo grande va a pasar. De que algo sobrenatural va a ocurrir. De tocar al Señor con eso. Eso tenemos que entenderlo. ¿De qué manera estamos tocando al Señor? Cuando usted ora, ¿cómo ora? Cuando usted clama a Dios, ¿de qué manera clama? Esta mujer tenía miedo, tenía temor, y hay gente que le da órdenes al Señor. Hay gente que amenaza al Señor si el Señor no responde. El Señor siempre responde. Lo que pasa es que el Señor, a veces entendemos que el Señor responde cuando nos da lo que le pedimos. Y cuando no nos da lo que le pedimos, pensamos que el Señor no respondió. Si respondió, su respuesta es no. Muchas veces no entendemos los no del Señor. Y cuando el Señor dice no, pues es no. Cuando Dios abre, el hombre no puede cerrar. Y cuando Dios cierra, el hombre no puede abrir. Hoy entonces el Señor nos está planteando
una forma de buscarle, una forma de encontrarle, una forma de tener con Él un encuentro personal y sobrenatural. Y el Señor siempre estará dispuesto, siempre va a estar dispuesto. El Señor siempre va a estar dispuesto a decir sí, a decir yo quiero, a decir sal de la barca, camina sobre las aguas. El Señor, las respuestas del Señor son para hacer cosas sobrenaturales. Las respuestas del Señor siempre son para hacer cosas sobrenaturales. Eso que hizo con Pedro, camina sobre las aguas. Tremendísimo. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, porque el Señor le dijo, ven. Porque el Señor le dijo, atrévete. Porque el Señor le dijo, muévete. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que entender cómo el Señor responde. Cómo el Señor hace las cosas. Cómo el Señor actúa. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entender cómo el Señor se manifiesta en su poder y en su misericordia. ¿Quién me ha tocado? ¿Cuántos están dispuestos a tocar al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a tocar al Señor? ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos están dispuestos a tocar al Señor de la manera que lo tocó la mujer del flujo? ¿Cuántos están dispuestos a abrirse paso en medio de la dificultad, de las críticas, de los señalamientos? ¿Cuántos? ¿Cuántos están dispuestos a pagar un precio de humillación para buscar al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a pagar un precio de humillación para tocar al Señor y recibir ese beneficio sobrenatural? El ejemplo de la mujer, de pronto si nosotros comenzamos a desmenuzarlo, la mujer se humilló. La mujer tenía miedo. Bueno, primero, la mujer estaba enferma, grave, sin solución. Nadie podía hacer nada por ella. Nadie podía hacer nada por ella. No tenía esperanzas. Se la jugó. Pero ella, en el miedo que tenía, ella vio al Señor algo tan grande, ella dijo, no, yo no. Mire, hay gente que piensa que no es capaz de ser recibida en sitios grandes. Hay gente que piensa en una limitación mental que no está capacitada para ocupar cargos de gran prestigio. O sea, la mente de la persona a veces se limita tanto que dice, no, no, eso es imposible, yo no. Hay profesionales. Hay profesionales que piensan que ellos no pueden ser llamados para ejercer un ministerio en la parte administrativa del gobierno. ¿Quién es el ministro de salud? Un médico. Y hay médicos que se quedaron ahí, ¿no? Yo estoy aquí en mi consultorio, aquí me gano para el diario. Aquí, pues como esto está tan malo que bueno, ya aquí yo. Pero hay médicos que tienen una expectativa diferente, investigan, piensan, hacen una cosa, hacen otra. Y salen adelante. Tienen una mente abierta, están dispuestos siempre a emprender. La limitación está en la mente. Hay profesionales hay gente que se limitó, no, aquí ya. Hay gente que no entendieron que el inicio del negocio comienza con un negocio pequeño. Y como el negocio pequeño da para el diario vivir, con eso ya se alegraron. Ya resolvieron, ya. Encontramos la manera de conseguir el diario todos los días. Este negocio.
pero la mente no está abierta a pensar que ese negocio puede crecer, que ese negocio se puede expandir, que puede tener de ese negocio otro y otro y otro y hacer una cadena de ese negocio. Darle oportunidad de empleo a otro. Ya tú no eres el que va a meterse a la cocina, sino que contrata gente y tú vas creciendo. Pero nos quedamos en la limitación, aquí en el chocito, aquí ya. La limitación está en la mente. La mujer del flujo dijo, no, yo no creo que este hombre sea capaz de recibir. ¿Sabes una cosa? El alcalde, el prefecto, el gobernador, el presidente, son personas comunes y corrientes, como tú y como yo. Hay gente que se queda en la satisfacción de decir, no, yo estudié con él, no, yo estudié con él. Claro, estuvimos en el mismo colegio y cuenta las historias. El presidente, no, yo estudié con él. No, yo hice la primaria con él, yo hice la secundaria con él, yo estudié con él, estuvimos en la misma facultad, sí, pero ¿por qué aquel por qué llegó a ser presidente y tú no? Sí, él recibió los mismos conocimientos que tú recibiste. Él recibió la misma instrucción que tú recibiste. Entonces la gente se queda en la satisfacción, yo estudié con él, sí, yo estudié, pero aquel es el presidente y tú estás ahí. O sea, como estudiaste con él, vas allá a tocarle la puerta. ¿Tú te acuerdas de mí? Que nosotros, ¿tú te acuerdas? Ah, sí, claro, ¿qué más? ¿Qué más, Gutiérrez? A ver si no, o sea, que nosotros estudiamos juntos, así. Por ahí una chambita ahí. Me dan un puestecito, me coloca. Déjale la hoja de vida ya y chao, te vi. En vez de estar pidiéndole trabajo, tú pudieras estar en una posición de privilegio. ¿Pero por qué? Es cuestión de mentalidad. Es cuestión de mentalidad. ¿A dónde quieres llegar? ¿Sabe una cosa? Las limitaciones están en la mente. La meta la pones tú. Parece una propaganda, ¿verdad? El Señor te da energía. La meta la pones tú. Tú vas a llegar hasta donde tú quieras llegar. Tú vas a llegar hasta donde tú quieras llegar. Hasta donde tú quieras llegar, tú vas a llegar. ¿Hasta dónde hubo aceite? Hasta donde hubo aceite, hasta donde hubo vasija, hubo aceite. Se acabaron las vasijas, cesó el aceite. Seguramente, si hubiera más vasijas, más aceite y más aceite. Pero hasta donde hubo vasija, hubo aceite. La limitación está, pues Dios está dispuesto a dar. Dios está dispuesto a derramar, Dios está dispuesto a bendecir. Pero nosotros no podemos tener esas limitaciones de que, ¿será que sí me recibe? No, yo no soy capaz de ir allá. La verdad, ¿qué me va a recibir a mí? Mira cómo ando yo. O sea, entonces la gente comienza a poner obstáculos por cualquier cosa. No, pues yo con estos zapatos no voy para allá. Yo con esta camisa no voy para allá. Así como estoy, yo no voy para allá. Van a hacer una visita presidencial y compran un terno y se visten. O sea, la mujer del flujo de sangre actuó desde su humillación. Se humilló. Lo perdió todo. Lo gastó todo. ¿Qué le quedaba a esta mujer? Su dignidad. ¿Verdad? Y su dignidad, ella misma la arrastró en busca del Señor, buscando una oportunidad, buscando una respuesta. Y el Señor se la dio. Ella tocó al Señor, lo tocó con la fe. Ella lo tocó con la fe profunda del corazón. Y hoy día, mucha gente está como la mujer del flujo. Lo he gastado todo, ya no tengo nada. Pero la gente no quiere humillarse, mucha gente no se quiere humillar.
Mucha gente quiere que el Señor venga, le lave los platos, le barre la casa, le arregle la cocina y le haga el milagro. Hay gente así. Hay gente así. Tienen a un Señor de sirviente. Y no entendemos que el tema está en humillarnos delante de la presencia del Señor. La mujer del flujo nos enseña, no, hombre, que fama ni que nada, yo voy a arrastrarme aquí, si me tengo que arrastrar, la mujer dijo, si me tengo que arrastrar, me arrastro, pero de que lo toco, arrástrate. El Señor te está diciendo hoy, humíllate delante de mi presencia y yo haré grandes cosas en ti. La mujer dijo, ¿ya qué más me queda? Ya me gasté toda la plata, vendí las tierras, todo lo vendí y nada. ¿Qué me queda? Y la mujer fue allá y tocó el borde del manto del Señor. Humillación. Humillación delante del Señor. Ella se humilló. Ella reconoció que solamente Él. Y esa pregunta que el Señor hace, ¿quién me ha tocado? ¿Cuántas veces el Señor habrá preguntado, ¿quién me ha tocado? ¿Cuántas veces el Señor habrá preguntado, ¿quién me ha tocado? El Señor quiere que le toquemos. Pero desde la humillación del ser, no desde el punto de la altivez, de la arrogancia, de la prepotencia, de la vanidad de la vida, sino que nos humillemos en su presencia para que Él haga lo maravilloso que quiere hacer. ¿Quién me ha tocado?, preguntó el Señor. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu angustia? Hoy Dios nos está diciendo, ten ánimo. Porque cuando el Señor le habló a aquella mujer, le dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Ánimo. Este pasaje, vamos a buscar ahí, donde el Señor le dice, hija, ten ánimo, porque hoy te quiero sanar. Ten ánimo. O sea, llénate de confianza. Ten ánimo. Llénate de fuerza, llénate de valor. Llénate de mi poder. Llénate de mi presencia. Dios está buscando personas para decirles, ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella noche, desde aquella hora, dice, perdón. Porque aquí ya relata en el libro de Mateo, de esta manera. ¿Qué dijo la señora? ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo el Señor? Dice la palabra, Mateo capítulo 9, verso 20, dice. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces, el Señor nos está diciendo, ten ánimo. ¿A quién se le dice ten ánimo?
al que está desanimado. Si tú estás desanimado por algo, el Señor hoy te dice, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, tócame. Ten ánimo, tranquilo, ten ánimo. La palabra del Señor siempre va a ser una palabra de consolación. Cuando la viuda de Naín iba a enterrar a su hijo, el Señor se encuentra con ella ahí en el camino. Ella iba rumbo al cementerio, el Señor estaba en sus correrías. Y se encuentra ahí con que la viuda de Naín va a enterrar a su hijo que se le murió, pues. Y la ve desconsolada, la ve toda ahí triste. ¿Qué le dijo el Señor a la viuda de Naín? Le dijo, hija, no llores. La consoló. Le dijo, no llores, no llores. No llores. Y tocando el féretro, el que estaba muerto se levantó. Pero el Señor lo que trajo fue una palabra de consolación, una palabra de consuelo. El Señor consoló a la viuda de Naín. En su problema la consoló. En su necesidad la consoló. En su angustia la consoló. En su problema la consoló. Y después que la consoló, la sanó. A la mujer del flujo la animó, la consoló, le dijo, a la mujer del flujo le dijo, hija, ten ánimo, ten ánimo. Ten ánimo, hija, ten ánimo. Y la levantó, la curó, la sanó, le dio esa esperanza, le dio esa voz de aliento, le dio esa voz de restauración. A la mujer del flujo de sangre la animó y la levantó y la sanó y la hizo libre. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Esa es la misión del Señor. Pero nosotros muchas veces no lo entendemos. Nosotros muchas veces no entendemos los propósitos del Señor. ¿Qué quiere hacer el Señor en mi vida? Nosotros tenemos que entender qué quiere el Señor hacer en nuestras vidas. No lo entendemos porque tenemos afanes, porque tenemos muchos problemas, pero no entendemos que esos problemas el Señor los puede solucionar. El tema es que no encontramos la manera cómo llegar. Y es fácil. Mire, la manera fácil de conectarse con Dios. Es verdad que usted ora, usted se mete en oración y usted no se da cuenta cuando el tiempo pasa. Pero si tu corazón está limpio delante de Dios, si tu corazón está lavado por la sangre de Cristo, el Señor no se tarda en responder. Mire, a veces tú le mandas un mensaje a alguien, ¿verdad? A través del WhatsApp. Y el WhatsApp, el qué hay. Esto se llama qué hay, qué pasa. El qué pasa. WhatsApp, ¿qué pasa? El qué pasa, que es el WhatsApp. Tú quieres decir WhatsApp, ¿qué pasa? Tú mandas un mensaje y la persona a la que tú le mandas el mensaje lee el mensaje y no te responde. Y no te responde. Entonces tú mandas un mensaje y tú al tiempo revisas a ver si te respondieron. Entonces te das cuenta que la persona leyó el mensaje, pero no te respondió, sino que te dejó en visto. ¿Cómo sabes tú que te dejó en visto? Bueno, porque se ponen las flequitas azules
O la gente simplemente, las flechitas azules no se encienden, sino que se quedan en negro. Pero tú sí te das cuenta que se leyó el mensaje porque hay una manera de verlo. Entonces, cierto que te molestas. Cuando te dejan en visto una, otra y otra vez, te dejan en visto. Molesta, ¿verdad? Molesta que te dejen en visto. O sea, molesta que no te respondan. Molesta que incomoda, molesta, incomoda, te pones de mal genio, porque te están oyendo o te están leyendo, pero no te responden. Entonces te da impaciencia y reclamas, oye, pero si ya viste el mensaje, ¿por qué no me respondes? La gente reclama. Pero el Señor no nos deja en visto. Tremendo esto, ¿eh? Tremendo esto. El Señor nunca nos deja en visto. El Señor siempre responde. El Señor siempre responde. Y Él sabe de qué cosa tenemos nosotros necesidad. El Señor lo sabe. Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Entonces, mis amados, tenemos que entender y aprender cómo estoy buscando a Dios. La mujer del flujo de sangre no tuvo otra alternativa que arrastrarse y llegar al borde de las vestiduras. Porque ella dijo, toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Ella desarrolló una fe tan tremenda que ella dijo, no, yo. Y el Señor tuvo misericordia de esta mujer. El Señor tuvo misericordia de la mujer del flujo de sangre y la sanó, y la salvó, y la restauró. Le levantó la dignidad, le levantó la autoestima, la puso a funcionar nuevamente. De ser una mujer, digamos, con tantas necesidades, bueno, por lo menos resolvió el problema de su salud y de ahí comenzó a emprender nuevamente. La Biblia no dice si recuperó tierras, dinero, no dice, pero sí dice que el problema se acabó. Y cuando el problema se acaba, cuando el Señor nos arregla la situación, cuando el Señor responde y se acaba el problema, nos está diciendo, te estoy poniendo otra vez en la pista de carrera para que comiences una nueva carrera, comienza a competir otra vez. Estás sano, estás sana, estás firme, estás fuerte, anda, echa para adelante, comienza a correr otra vez. Dale, comienza, dale. Eso es lo que el Señor quiere. Solo es un poquito complicado, ¿verdad? Pero bueno, aquí hacemos como podemos. Entonces, mis amados y mis amadas, hoy tenemos nosotros un ejemplo en la mujer del flujo de sangre. Un ejemplo. Hoy tenemos un ejemplo en la mujer del flujo de sangre de cómo buscar al Señor, cómo tocar al Señor, cómo establecer un encuentro con el Señor, cómo establecer un encuentro con el Señor, cómo tener en el Señor una respuesta firme, una respuesta auténtica en lo sobrenatural de Dios. En lo sobrenatural de Dios. Respuestas del Señor. ¿Quién me ha tocado? Preguntó el Señor. ¿De qué manera nosotros estamos tocando al Señor? ¿De qué manera lo estamos tocando? El Señor dice, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Estuve enfermo, fuiste a visitarme. Estuve en la cárcel, fuiste a verme. Y el Señor va a preguntar, ¿y cuándo hicimos eso? Señor, ¿cuándo te vimos en esa condición? Con hambre, con sed, desnudo, desamparado. ¿Cuándo? El Señor dice, cuando a uno de mis pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Cuando nosotros hacemos el bien al prójimo, le estamos sirviendo al Señor.
Por eso nuestro corazón tiene que ser un corazón generoso. Nosotros vemos en las calles mucha gente con necesidades y somos indiferentes. Parece que nos fastidiara que alguien se acercara a pedir una moneda, algo. Y no sabemos que le estamos dando la espalda al Señor. Cuando alguien se te acerque, procura tener siempre y darle algo. No critiques, no murmures. Tú cumple con lo que dice la palabra. Al que te pida, dale. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, dice la palabra de Dios. Y muchas veces nos negamos a hacer el bien, porque tenemos, porque podemos, pero esas cosas Dios las mira, ¿sabe? Y las anota. Cuando nosotros rechazamos a un necesitado, estamos rechazando al Señor, porque es la figura del Señor. El Señor dijo, cuando lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. Entonces tenemos que tener un corazón dispuesto, primero a humillarse delante de Dios y a tocar a Dios. Toquemos al Señor como la mujer del flujo lo tocó, con esa confianza, con esa fe, sobre todo con esa fe. La fe de la mujer del flujo fue una fe tremenda. Que la necesidad, sí, pero bueno, ya no le quedaba más nada. Y el Señor vio aquello. El Señor sintió que de él se desprendió algo sobrenatural. Hubo un toque sobrenatural para que el Señor respondiera. Mire, para que poder saliera de él. Es como cuando hay dos corrientes, ¿verdad? Que hacen contacto, positivo y negativo. Cuando el positivo y el negativo hacen contacto, ¿qué pasa? Se activa lo que es, se prende el motor, se prende la luz, se prende el micrófono. Porque es necesario que se active negativo y positivo, dos corrientes, energía, dos corrientes. Y la mujer del flujo tocó al Señor en una energía sobrenatural y la chispa se encendió y el Señor preguntó, ¿qué pasó aquí? Porque quizás los otros que tocaban al Señor tenían los cables desconectados, hombre. Los cables estaban desconectados, pero la mujer del flujo tenía los cables bien conectados, bien peladitos. Y apenas tocó al Señor, eso hizo chispa y prendió enseguida. Así quiere el Señor que nosotros le toquemos. Que nos llenemos de esa fuerza, de esa energía. Que le busquemos cuando nosotros oramos. Cuando nosotros permanecemos en oración, cuando nosotros permanecemos en comunión con Dios, nos recargamos de esa energía y hacemos chispa. Tocamos al Señor y enseguida hacemos chispa. Algo pasa, algo sucede y el Señor responde. Vamos a buscar al Señor en una dimensión sobrenatural. Vamos a buscar al Señor en una dimensión que desarrollemos tanta fe que al instante la fuente del problema se seque y el Señor nos dé una nueva oportunidad de vida, de emprendimiento, de situación social, laboral, familiar, conyugal. Vamos a tocar al Señor con tanta fe que el Señor pregunte, ¿quién me ha tocado? Bien, mis amados, muchas gracias. Ya amaneció, ya tenemos el día claro, así que les agradecemos estar con nosotros en esta hora y le damos gracias a Dios por nuestras vidas y por todo lo que Dios nos ha provisto. Les bendigo grandemente. Procure tocar al Señor. Hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, declaro que será un día de sobreabundancia sobrenatural. Hoy declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que este será un día de victoria, que este será un día de emprendimiento, un día en el cual la gloria de Dios se va a manifestar en tu casa, en tu vida. Hoy Dios te va a sorprender porque Dios va a preguntar, ¿quién me ha tocado?
Y si tú le tocas como Él quiere, cosas grandes vas a ver en tu vida, en tu casa y en tu familia. ¿Quién me ha tocado? Pregunta el Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a responder? Yo fui, Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y tenga un día lleno de la paz, la gracia y el amor del Padre. Hasta la próxima.